El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENI y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. León XIV afirma: el amor de Dios es tan grande que Jesús no se guarda ni siquiera a su madre. El Papa hace una visita sorpresa a las monjas clarisas que rezan por él cada día. La caridad no se va de vacaciones, afirma el Papa León XIV y envía alimentos a familias de Ucrania. El Santo Cáliz, que se venera y custodia en la Catedral de Valencia, en España, ha tenido 2 salidas de la catedral en una especie de visita a otros 2 recintos sagrados. Jesús quiere que su iglesia permanezca en Siria. Arzobispo clama por el futuro cristiano del país. Viva Cristo Rey. Obispos mexicanos lanzan catequesis para celebrar el centenario de la festividad. El arzobispo de Miami pide cambios en la política migratoria de Estados Unidos. José Manuel de Urquidi, evangelizador digital mexicano, llama a combatir la colonización ideológica en los espacios virtuales. Y por último, los obispos de Guatemala relanzan Congreso Misionario para reavivar la esperanza y renovar la iglesia. Estas y otras noticias enseguida en los servicios informativos de Ver y Creer. Queridos amigos radioescuchas, como cada semana les saludamos con afecto, es un privilegio estar con ustedes a través de la radio en este programa El Pulso del Papa desde Ciudad el Vaticano. Tenemos el gusto de acompañarle en las voces de la información Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill, junto con Ana Guadalupe Silvestre en la redacción y Miguel Ángel Mejía en la operación técnica. Empecemos a conocer lo acontecido en la semana en el Vaticano y Europa. Sea usted bienvenido a la información. Iniciamos con información del Santo Padre para darle a conocer que León XIV celebró el pasado martes 15 de julio la Santa Misa en la capilla de la estación de los Carabinieri de Castel Gandolfo, donde ahora se encuentra residiendo durante su periodo vacacional por el calor, ¿no?, tan fuerte que se vive en Roma. Y al reflexionar en su homilía sobre el Evangelio de ese día, el pontífice remarcó el vínculo más fuerte que la sangre, que une a cada hombre y a cada mujer, y explicó que somos verdaderamente hermanos y hermanas de Jesús cuando hacemos la voluntad de Dios, es decir, cuando vivimos amándonos unos a otros como Dios nos ha amado. El Papa León XIV realizó el martes su primera escapada de Castel Gandolfo para visitar el monasterio de la Inmaculada Concepción de las Clarisas de Albano, ubicado en el interior de las villas pontificias. Tras celebrar una misa por la mañana en la capilla de la estación de Carabinieri de Castel Gandolfo, donde se encuentra durante su periodo vacacional, el Papa León se dirigió hasta el cercano monasterio, donde fue cálidamente recibido por las religiosas. Este inesperado encuentro dejó unas imágenes de ternura, reflejada en los rostros de alegría y gratitud de las hermanas de Santa Clara, cuya misión es orar por el Papa, por la Iglesia y por toda la realidad de la Ciudad del Vaticano. Su Santidad el Papa ha mostrado su cercanía a los afectados por el paso del tifón Danas que azotó el pasado domingo la región suroeste de Taiwán. Según las autoridades locales, el paso del tifón ha dejado al menos 2 víctimas mortales, más de 300 heridos y cientos de personas desplazadas. El director de la oficina de prensa de la Santa Sede, Matteo Bruni, declaró a los periodistas acreditados que el Santo Padre ha sido informado de las víctimas y de los daños causados por el tifón Danas en Taiwán y reza por quienes han sido afectados. El Papa León XIV volvió a expresar su cercanía al pueblo de Ucrania con el envío de paquetes de alimentos destinados a las familias que han sufrido los ataques del ejército ruso en la ciudad de Kharkov.
gracias a la mediación de la limosnería apostólica, dicasterio encargado de las obras de caridad del pontífice y a las donaciones de los fieles. La ayuda a llegar al pueblo de Stalif y a la ciudad de Shevnokove, ambos afectados por los bombardeos. Con esta ayuda necesaria, que se suma a la enviada del pasado mes de junio, el Santo Padre renueva su gesto de solidaridad a las víctimas de la cruenta guerra que comenzó en febrero de 2022. En información procedente de España, concretamente de Valencia, le informo que el Santo Cáliz, la reliquia del Santo Cáliz, que siempre se custodia en la Catedral de Valencia desde el siglo XIV, salió esta semana de su ubicación habitual de manera extraordinaria para estar en dos lugares vinculados con su historia, el monasterio de San Juan de la Peña y la Catedral de Jaca. Esta reliquia, una de las principales de la cristiandad, fue llevada el martes 15 de julio al monasterio de San Juan de la Peña, donde permaneció escondida durante más de 3 siglos, anteriormente claro, y después a la Catedral de Jaca, con motivo del 75º aniversario de la Real Hermandad de San Juan de la Peña. Y ahora ha vuelto a su sitio habitual en la Catedral de Valencia. El arzobispo sirio católico de Homs en Siria, Monseñor Jacques Murad, ha lanzado un llamado urgente por el futuro de la presencia cristiana en Siria en medio de una situación marcada por la violencia, la pobreza y el colapso de las instituciones. Nacido en Alepo y miembro del monasterio de San Moisés el Abisinio, Monseñor Jacques Murad, quien fue secuestrado por ISIS en 2015 y logró escapar tras 5 meses de cautiverio, expresa con dolor su preocupación por el presente de su país. Sin embargo, no ha perdido la esperanza ni su convicción espiritual. Jesús quiere que su iglesia permanezca en Siria, y esta idea de vaciar Siria de cristianos no es ciertamente la voluntad de Dios, afirma en una entrevista a la agencia vaticana Fides. Ahora en noticias procedentes de Tierra Santa le informamos que el Consejo de Patriarcas y Jefes de las Iglesias de Jerusalén realizaron una visita histórica a Taibe, la última ciudad completamente cristiana de Tierra Santa, para denunciar una ola de ataques sistemáticos y dirigidos contra su comunidad. En un comunicado, los patriarcas y líderes cristianos exigieron una acción inmediata por parte de las autoridades israelíes e hicieron un llamamiento a la comunidad internacional para detener la escala de violencia. Nos encontramos hoy en Taibe en solidaridad con la comunidad local ante una creciente ola de ataques sistemáticos y dirigidos contra ellos y su presencia aquí. Así lo señala el comunicado conjunto firmado por los patriarcas y jefes de las iglesias de Oriente en Israel. En Arabia Saudí, una monarquía teocrática donde el Islam es la religión oficial y la única permitida, la libertad religiosa no existe. Sin embargo, según datos que maneja el Vicariato Apostólico de Arabia del Norte, en su vasto territorio vive un considerable número de católicos. La inmensa mayoría de los no musulmanes no tienen ninguna libertad religiosa. Entre ellos, hay más de 1 millón de católicos, explicó Monseñor Aldo Berardi, que desde el 2023 está al frente de esta jurisdicción eclesiástica que comprende también a Kuwait, Qatar y Bahrein. En todo el territorio apostólico viven casi 35 millones de habitantes, de los cuales más de 2 millones son católicos. En una preocupante noticia procedente de Nigeria, le informo ahora que 3 seminaristas fueron secuestrados y un guardia de seguridad murió durante el ataque armado al Seminario Menor de la Inmaculada Concepción en la diócesis de Auchi, en Nigeria, África, la noche del pasado 10 de julio. En un comunicado emitido al día siguiente, el padre Peter Egieleva,
director de comunicaciones de la diócesis de Auchi, informó que varios hombres armados atacaron la institución católica ubicada en Ivianokpodi y que en el ataque fue asesinado Christopher Awengieme, oficial de seguridad de la Defensa Civil de Nigeria, quien estaba asignado al seminario. Además, 3 seminaristas fueron detenidos y además secuestrados y conducidos al bosque, donde desaparecieron, así lo declaró el padre Egielewa. El Papa León XIV ha nombrado al cardenal Ángel Fernández Artime prefecto del Dicasterio para los Institutos de Vida Consagrada y las Sociedades de Vida Apostólica como legado pontificio para las basílicas papales de San Francisco y Santa María de los Ángeles en Asís. Así, el cardenal español, quien fue rector mayor de los salesianos, sucede al cardenal Agostino Ballini, quien ocupaba el cargo desde 2019. Cabe destacar que en el legado pontificio no tiene poderes jurisdiccionales en Asís, por lo que el cardenal Artime se limitará a velar por las buenas relaciones entre la Santa Sede y las basílicas, ejerciendo como representante moral y espiritual. En otras noticias, le informamos ahora que la editorial Mensajero ha publicado en lengua castellana la trilogía de textos inéditos del beato Carlo Acutis, compilada por su madre, la señora Antonia Salzano, que pronto llegará a Hispanoamérica a pocas semanas de su canonización por el Papa León XIV, que tendrá lugar el 7 de septiembre. Recordemos que tras su fallecimiento en el año 2006 a causa de una leucemia, la madre de Carlo Acutis revisó los archivos, anotaciones y meditaciones de su hijo, entre las que destacan algunas reflexiones espirituales sobre la Eucaristía o el seguimiento de Cristo, así como proyectos de evangelización en Internet, cuya magnitud y profundidad sorprendió incluso a su familia, según detalla en un comunicado la editorial Mensajero. ¿Lista para informar más todavía? Sí, listísima. Bueno, noticias ocurridas en México y en el continente americano. Nuevamente sea usted bienvenido a la información. Cerca de cumplirse 100 años de la institución de la fiesta de Cristo Rey del Universo, establecida por el Papa Pío XI como respuesta a la guerra y persecución religiosa, los obispos de México publicarán una serie de catequesis para reflexionar sobre el significado de esta solemnidad a la luz de los retos actuales. Los videos que forman la serie serán publicados en las redes de conferencia del Episcopado Mexicano, desde el 3 de julio hasta el 11 de diciembre, día en que se cumplen 100 años de la encíclica Quas Primas del Papa Pío XI, documento que instituyó la fiesta litúrgica de Cristo Rey en un contexto mundial marcado por guerras y persecuciones. En información procedente de los Estados Unidos, le damos a conocer que luego de que el gobierno del presidente Donald Trump lograra el control efectivo de la frontera, el arzobispo de Miami, Monseñor Thomas Bensky, ha instado al presidente y al Congreso a ampliar las vías legales para que los migrantes indocumentados que no han cometido otros delitos obtengan la ciudadanía. En una declaración y entrevista con medios arquidiocesanos, Monseñor Bensky dijo que Estados Unidos enfrenta escasez de mano de obra en muchos sectores, como la salud, los servicios y la agricultura. Expulsar a los trabajadores inmigrantes solo agravará esta escasez. José Manuel de Urquidi, evangelizador digital mexicano, llamó a reconocer las plataformas virtuales como territorios de misión crucial para la Iglesia Católica ante la colonización ideológica que difunde mensajes que distorsionan la comprensión de los jóvenes sobre la dignidad de la vida humana. En entrevista con la agencia informativa Así Prensa, el laico católico expresó su preocupación por lo que considera una normalización de la cultura del descarte que tanto denunció el Papa Francisco. Subrayó que esta situación es preocupante, ya que medios como los videojuegos tienen un poder formativo extraordinario.
En información procedente de Guatemala, le damos a conocer ahora que luego de 7 años se anunció el relanzamiento del Congreso Misionero Guatemalteco, descrito por los obispos del país como una oportunidad para fortalecer la esperanza de los guatemaltecos y promover una renovación pastoral de Guatemala. A través de una rueda de prensa, la Conferencia Episcopal de Guatemala informó que el evento tendrá lugar del 14 al 16 de noviembre en la diócesis de Zacapa. La última edición del Congreso Misionero Guatemalteco fue en el año 2018. Ahora, bajo el lema Misioneros de Esperanza para los Pueblos, el Congreso de este año tiene como objetivo promover la realidad, el rostro de una iglesia profética y misionera como signo del reino, para animar la vida de los discípulos misioneros y reavivar la esperanza entre los pueblos de Guatemala. La Iglesia Católica en Bolivia se prepara para una celebración muy especial, el centenario de la coronación de la Virgen de Copacabana, reina y patrona del país, cuya fiesta será el 5 de agosto. Aunque el aniversario es el 1 de agosto, día en que en 1925 la Virgen fue coronada como emperatriz de Bolivia, generala de la Policía Nacional y madre del pueblo, la procesión y misa solemne será el martes 5 de agosto a las 12 horas en la Basílica Menor Nuestra Señora de los Ángeles San Francisco en la ciudad de La Paz. Es por eso que nosotros, si queremos llegar a su hijo, tenemos que pasar por ella con amor incondicional, pero pidiéndole siempre que nos proteja, que nos ilumine, que nos guíe en ese camino, expresó. En información procedente de Cuba, le doy a conocer ahora que durante la misa por el aniversario de la ciudad cubana de Santa Clara, Monseñor Arturo González Amador llamó a la población a reflexionar sobre cómo se actuó en años anteriores y pedir perdón por haber cambiado en las casas la imagen de Cristo por la de hombres, haciéndolos dioses. El obispo de Santa Clara celebró los 336 años de fundación de esta ciudad con una Eucaristía en la antigua ermita de la Virgen del Carmen, durante la cual llamó a la unidad en Dios y a la preocupación por los que menos tienen. Claro, el obispo pues por prudencia no lo dijo, pero yo sí lo puedo decir. O sea, esta imagen de Cristo que se cambió en las casas por imágenes de hombres haciéndolos dioses, pues evidentemente los retratos de Fidel Castro y del Che Guevara. Los obispos de Venezuela presentaron al país una nueva exhortación pastoral al concluir su 124ª Asamblea Ordinaria Plenaria titulada Constructores de Paz en Justicia y Libertad, en la que llaman al reencuentro de todos los venezolanos para trabajar por el bien común y el progreso del país. En una rueda de prensa el pasado 11 de julio, Monseñor Polito Rodríguez, arzobispo de Barquisimeto, presentó el documento junto a otros prelados venezolanos. Monseñor Rodríguez fue uno de los 4 arzobispos venezolanos que recibieron el palio arzobispal de manos del Papa León XIV el pasado 29 de junio en el Vaticano. Peregrinos de la Esperanza con María. Este es el título del libro que contiene 226 oraciones compuestas por el cardenal Luis José Rueda Aparicio, arzobispo de Bogotá, en Colombia, para encontrarse con la Madre del Cielo de manera personal, familiar, comunitaria, laboral o en cualquier momento o circunstancia de la vida. El libro fue presentado el lunes 14 de julio en la sede de la Curia Arzobispal. En una nota publicada en el Catolicismo de la Arquidiócesis de Bogotá, se destaca que las oraciones fueron escritas desde el corazón, hechas cada semana, domingo a domingo. El arzobispo de Lima y primado del Perú, el cardenal Carlos Castillo, anunció este domingo que el próximo fin de semana llevará a la carpeta de las votaciones del cónclave que eligió el Papa León XIV como reliquia del acontecimiento más bonito que hemos vivido en el último tiempo. En su homilía de la misa que celebró en la Catedral de Lima, el cardenal hizo votos para que Dios nos bendiga y nos acompañe en este mes patrio de julio y que vayamos con alegría a dar testimonio de la proximidad.
En noticias de Estados Unidos le informa ahora que el pueblo de Dalton, un suburbio de Chicago en Illinois, compró la casa de infancia del Papa León XIV por $375,000, y esto el pasado martes 8 de julio, tras la aprobación unánime de la compra por parte de la Junta Municipal. El recién electo alcalde de Dalton, Jason House, anunció el 10 de julio que se formará un comité directivo para planificar cómo gestionar la propiedad, que se convertirá en un sitio histórico abierto al público. Señaló que luego el comité presentará los planes a los miembros de la Junta y a la comunidad. Y hasta aquí termina lo acontecido en América y México. Y hasta aquí terminan las noticias. Usted ha quedado debidamente informado. Y para nosotros ha sido un privilegio servirle. Mire, en los controles operativos, Miguel Ángel Mejía, en la redacción, Ana Guadalupe Silvestre, y en las voces informativas, Marisa O'Farrill y Roberto O'Farrill. Pero todavía no nos despedimos porque tengo que invitarle, acompáñeme, véngase conmigo. Vamos a visitar santuarios, diversos santuarios en Portugal, por supuesto ahí Fátima. Uh-huh. En España, déjeme llevarlo al Escorial, a la Catedral de Madrid. Déjeme llevarlo al convento de Santa Teresa de Jesús en Ávila y al convento de San Juan de la Cruz en Segovia. Y luego más santuarios en Francia, por supuesto, pues allí Nuestra Señora de Lourdes. Y en Italia, para terminar en Roma, estar con el Papa León XIV, cruzar las puertas santas, recibir la indulgencia plenaria, la bendición apostólica y todo esto. Véngase conmigo en octubre. Usted dirá, pero para eso falta mucho. Pues sí, pero es que estas peregrinaciones muy rápido se llenan porque uh-huh. a la gente le gusta mucho ir conmigo porque uh-huh. va absolutamente todo incluido. Llevamos uh-huh. siempre un sacerdote como capellán del grupo, alimentos incluidos, transportación terrestre, aviones, todo. ¿Qué? Hoteles bonitos. Ah, sí, claro, uh-huh. ¿no? Unas mugres allí. Así que, pues ya, mire, de una vez vaya llamando para que le den los informes y pues vaya apartando su lugar. Le doy un número de teléfono, es 55 55 59 27 92. Una vez más, 55 55 59 27 92. Vámonos entonces a recorrer santuarios en Portugal, España, Francia e Italia. Y nos vamos en octubre, por ahí de mediados de octubre, nos vamos. 2 semanas, 2 semanas disfrutan. Sí. Buffet de desayuno, buffet de cenar. Todo incluido. Menos las compritas, menos las ¿cómo se llaman? Las pashminas que se compran las señoras. No, porque luego hay gente que no come por comprar. No me digas. No, pues aquí comen porque está incluido. Es lo pues bueno. Sí. Luego hay quien se hace su itacate su lunch. Desayuno. Bueno, vámonos pues una vez más de teléfono 55 55 59 27 92. Ya nos vamos, ahora sí. Marisa, feliz semana. Gracias, igualmente. Amable público, Dios le guarde. Hasta luego y le dejamos con la bendición del Santo Padre. Dominus vobiscum. Sit nomen Domini benedictum. Adiutorium nostrum in nomine Domini. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen. Tante grazie. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer. La actividad pontificia y los acontecimientos de relevancia mundial, con enlaces directos a Radio Vaticana, CENIF y Vatican Information Services. El pulso del Papa, desde Ciudad del Vaticano. Servicios informativos de Ver y Creer.